Y hola a todos mis queridos seguidores. Bienvenidos nuevamente a mi canal. Como siempre, me siento muy agradecido por cada uno de ustedes que decide unirse a nuestra comunidad y acompañarnos en este viaje lleno de noticias, novedades y, por supuesto, rumores sobre el mundo del espectáculo. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des like a este video y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Este canal está dedicado a compartir todo lo que sucede en el mundo de las celebridades, y hoy tenemos una historia que, sinceramente, no deja indiferente a nadie. Se trata de un caso que ha conmocionado a todo el mundo, especialmente a los fans de uno de los actores más conocidos de Turquía, Engin Akyürek. La noticia que llegó desde el hospital a primera hora de esta mañana es realmente alarmante, y aunque muchos de ustedes ya habrán escuchado los rumores, quiero compartir todos los detalles que hemos podido confirmar hasta el momento. Engin Akyürek, quien se encontraba en tratamiento debido a una grave hemorragia cerebral, sufrió un giro inesperado en su estado de salud que dejó a todos en shock. Lo que parecía ser una recuperación estable se convirtió de repente en una crisis médica que obligó a los médicos a actuar con urgencia. En ese momento, la situación se volvió tan tensa que los pasillos del hospital se llenaron de incertidumbre y angustia. Para aquellos que no están al tanto, Engin había estado bajo observación en la unidad de cuidados intensivos durante las últimas semanas, luchando contra complicaciones severas debido a una hemorragia cerebral que sufrió hace algunos días. Los médicos habían estado monitoreando su progreso cuidadosamente y durante la mañana parecía que su condición se mantenía estable. Sin embargo, la tarde trajo consigo un cambio drástico en su situación. Según las fuentes que logramos consultar, el pulso de Engin aumentó repentinamente y su presión arterial se volvió inestable, lo que activó las alarmas en el hospital. Los médicos decidieron inmediatamente intervenir y, en cuestión de minutos, todo el equipo médico fue llamado a la unidad de cuidados intensivos para una intervención de urgencia. La situación era tan crítica que no hubo tiempo para perder, y todos sabían que las decisiones que se tomaran en esos momentos podían marcar la diferencia entre la vida y la muerte de Engin. Mientras tanto, fuera de la sala de emergencias, Tuba Büyüküstün, quien se encontraba en el hospital esperando noticias, recibió la devastadora noticia de que la situación de Engin había empeorado. La actriz, visiblemente alterada y profundamente afectada, se desplomó en cuanto supo lo que estaba sucediendo. A las 16:45, los primeros rumores comenzaron a filtrarse desde el hospital, informando que los médicos habían iniciado una intervención urgente. En ese preciso momento, Tuba, que se encontraba rezando en el jardín del hospital, corrió hacia el interior al escuchar lo que estaba pasando. Su corazón estaba lleno de ansiedad y desesperación, y al llegar a la puerta de la sala de emergencias, gritó entre lágrimas, ¿qué está pasando? ¿Qué le ha pasado a Engin? Por favor, sálvenlo. Sin embargo, los médicos no permitieron que nadie entrara en la sala y aseguraron que la intervención era de carácter vital y urgente. Este momento fue, sin duda, uno de los más tensos. Los médicos explicaron a los familiares de Engin que no podían permitir que nadie interfiriera con el procedimiento, ya que estaban trabajando contrarreloj. Cada segundo contaba y cualquier interrupción podría haber alterado el proceso. Además, uno de los médicos, al ser consultado sobre la situación, ofreció una declaración que fue tanto esperanzadora como aterradora. Dijo lo siguiente: el cerebro de Engin ha tenido una reacción súbita. A veces, estas reacciones son parte del proceso de recuperación, pero en otros casos, pueden ser indicativas de un peligro inminente. Estas palabras fueron un balde de agua fría para todos los presentes, pero al mismo tiempo, generaron una leve esperanza. Nadie sabía con certeza si la situación sería favorable, ya que los médicos aún no podían emitir un diagnóstico definitivo sin realizar una evaluación completa. En medio de todo esto, la familia de Engin y Tuba comenzaron a vivir momentos de gran tensión. La madre de Engin, en particular, estaba completamente devastada y visiblemente enfadada, y no dudó en recriminar a Tuba por su presencia en el hospital. En un momento de gran angustia, se acercó a Tuba y le dijo: siempre nos pones trabas. Y mira lo que le has hecho a nuestro hijo. ¿Y ahora, vienes aquí a fingir que te importa? Eres responsable de todo esto. Estas palabras hirieron profundamente a Tuba, quien no pudo contener sus emociones y le respondió con firmeza: yo quiero a Engin. Estoy aquí por él. Solo quiero que despierte y se recupere,
más que nada en este mundo. El ambiente se volvió aún más tenso y, en ese momento, los guardias de seguridad tuvieron que intervenir para calmar la situación. Sin embargo, la incertidumbre seguía presente. Todos los presentes, desde los familiares hasta los fans y los medios de comunicación, se mantenían al borde de sus asientos, esperando saber qué sucedería a continuación. Finalmente, después de horas de intervención médica, llegó la noticia que muchos estaban esperando. Los médicos emitieron un comunicado, informando que la crisis que había sufrido en Hinakirek era, en principio, una reacción cerebral que, aunque alarmante, no había puesto en peligro su vida de manera inmediata. Sin embargo, los médicos advirtieron que debían seguir vigilando su estado de cerca, ya que aún quedaba mucho por hacer para asegurar su recuperación. Si Enjin logra mantenerse estable durante las próximas 48 horas, sus posibilidades de recuperación serán mucho mayores, dijeron los médicos, pero no dejaron de advertir que, a pesar de esta leve mejoría, una nueva crisis podría ocurrir en cualquier momento. Mientras tanto, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo para Enjin. Muchas figuras públicas, tanto de Turquía como del extranjero, expresaron su solidaridad con el actor. Entre ellos, Kenan İmirzalıoğlu escribió en sus redes sociales: "Estamos contigo, Enjin. Nuestras oraciones están contigo, mantente fuerte, saldrás de esta". El famoso cantante Tarkan también publicó un mensaje de esperanza: "Lo único que deseamos es que Enjin se recupere lo antes posible. Estamos todos contigo". Además, Bergüzar Korel, amiga cercana de Enjin, no tardó en compartir un emotivo mensaje de apoyo: "Enjin, aún hay muchas cosas hermosas por vivir. Por favor, despierta, te necesitamos". Todos estos mensajes recibieron miles de likes y comentarios de fans que se unieron a esta cadena de apoyo. Por su parte, Tuba Büyüküstün, al ver la mejoría de Enjin, se acercó a los medios para hacer una declaración frente a las cámaras. Visiblemente emocionada, dijo: "Enjin es un hombre muy fuerte, estamos esperando con toda nuestra esperanza a que abra los ojos. Todo irá mejor, lo sé. Les pido a todos que sigan orando por él". Estas palabras fueron un rayo de luz para todos los que lo siguen y apoyan. La actriz expresó su confianza en que Enjin superará este difícil momento. Ahora, la espera continúa. Todos los ojos están puestos en la salud de Enjin Akürek, y aunque la situación sigue siendo incierta, hay una esperanza renovada entre sus fans y seres queridos. Los próximos días serán cruciales, y todos esperamos con ansias las novedades que llegarán desde el hospital. ¿Logrará Enjin superar esta difícil prueba y salir adelante por completo? ¿Qué sucederá con la relación entre Tuba y la familia de Enjin? ¿Habrá algún giro inesperado en los próximos días? Sin duda, la situación es complicada y muy emocional. Pero lo que todos deseamos es que Enjin se recupere lo más pronto posible y pueda volver a la vida que todos conocemos y admiramos. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que Enjin Akürek podrá superar esta difícil prueba? ¿Qué piensas sobre la relación entre Tuba y la familia del actor? Deja tus comentarios abajo, me encantaría saber tu opinión. No olvides suscribirte al canal, darle like al video y activar las notificaciones para no perderte de nada. Gracias por acompañarnos en este video, espero que todos estén bien y sigan enviando sus buenos deseos a Enjin. Nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que tengan un excelente día.